Hola, hola, nos vemos de nuevo. Esta es la tercera clase, que es la clase de fractura de pelvis. Un poco diferente, es un poco más enfocada al trauma. Y vamos a compartir ahora la imagen y vamos a comenzar. Entonces, fracturas de pelvis. En realidad, uno no debiera acercarse a ellas o pensar en una fractura de pelvis como solo una fractura del hueso y deberían ser modificado el nombre o por lo menos tener el concepto de lo que se llama una lesión de pelvis, ya que el traumatismo del hueso pelviano no solo implica una lesión de las estructuras óseas, sino que debe siempre considerarse una lesión asociada de los órganos intrapélvicos y también de las estructuras que lo rodean. El manejo es diferente, el manejo tiene un enfoque como un manejo de un paciente de urgencia. Primero, la estabilización hemodinámica, después el reconocimiento y el tratamiento de las lesiones intrapélvicas y la estabilización del anillo pelviano. En relación a la epidemiología, ha ido en un constante aumento desde el siglo XX y más aún en lo que ha corrido del siglo XXI, siendo aún poco frecuente, entre un 3 a un 8% del total de las fracturas. Pero el contexto en el que se dan estas fracturas es diferente, ya que un 25% de los politraumatizados tiene una fractura de pelvis y dentro de los pacientes que fallecen del politraumatismo, el 42% de ellos tenía asociada una fractura de pelvis. Para entender un poco por qué es tan grave y por qué es tan relevante este tipo de patología, vamos a revisar un poco de anatomía muy sucinta, eh, considerando que la pelvis está formada por la unión de los dos huesos innominados más el sacro, ¿cierto? Los que se van a fusionar en la región anterior a través de la sínfisis pubiana, que es una articulación tipo sínfisis, como se señala, ¿cierto? En la cual se unen los dos cuerpos del pubis, ¿cierto? A través de un disco intermedio que va reforzado por algunos anillos, ¿ya? La rotura completa de la sínfisis pubiana produce una diástasis de esta estructura, lo que se llama lesión del libro abierto. En la región posterior, el hueso ilíaco se articula con el sacro a través, a través de una articulación que es sinovial en la región anterior, ¿cierto? Que también tiene unos refuerzos ligamentosos, pero de forma mucho más firme a través de la articulación sinovial posterior, que tiene unos ligamentos intrínsecos, pero también unos refuerzos extrínsecos. Esos refuerzos están dados por este complejo ligamentario posterior de tres grandes ligamentos muy fuertes, que es el ligamento sacroespinoso, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento lumbosacro. Existe una estrecha relación de esta estructura ósea pelviana con órganos de distintos sistemas, tanto del sistema digestivo, del sistema genitourinario, con grandes vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos. Hay un tremendo plexo venoso presagro, muy significativo, que lo vamos a ver en otra imagen, y de toda la estructura muscular. Aquí tenemos un detalle de toda la estructura, tanto arterial como el plexo venoso que les comentaba, y la lesión de este plexo venoso presacro produce un sangramiento tal que es la causa principal de muerte en las fracturas de pelvis. Y además es muy difícil de controlar. También existe asociada la presencia de estructuras nerviosas múltiples, especialmente la presencia del plexo lumbosacro en el anillo posterior, la presencia de la raíz de L5, que pasa muy cercano al ala sacra en la articulación sacroiliaca, ¿cierto? Y también deben saber que estas lesiones, cuando se asocian a luxaciones de la articulación de la cadera, donde lo más frecuente es la luxación posterior, puede también asociarse a una lesión del nervio isquiático.
¿Cuáles son los mecanismos de lesión y cómo se van a producir las lesiones? Va a depender fundamentalmente de la dirección de la fuerza y de la magnitud. Y esto es muy importante entender porque va a alterar de distintas formas la estabilidad de este anillo pelviano. Las más comunes son la compresión anterior, que como ya les comenté puede producir lesiones a nivel tanto sacroiliaco, perdón, tanto sacroiliaco como a nivel de la sínfisis, ¿cierto? Las compresiones laterales, pero también una forma importante de compresión es la traslación vertical. Y de esta forma, la clasificación más sencilla que podemos utilizar y que tiene un pronóstico tanto a nivel de las secuelas que dejan en el paciente, de las cirugías que hay que hacer sobre él y de la estabilidad de la pelvis, se clasifica sencillamente en las fracturas tipo A, tipo B y tipo C. En las fracturas tipo A, las lesiones no comprometen la estabilidad del anillo pelviano. En las lesiones tipo B, existe una inestabilidad parcial del anillo pelviano, fundamentalmente dado por lesiones de tipo rotacional, o sea, lesiones en las cuales hay rotaciones externas o internas de una hemipelvis o de las dos partes de la hemipelvis, ¿cierto? Y estas son las lesiones tipo B. Y las lesiones tipo C, que son fracturas completamente inestables porque tienen alteración de la estabilidad tanto rotacional como vertical. ¿Cuáles son las fracturas tipo A? Como dijimos, son fracturas en que el anillo pelviano se mantiene estable. Se asocian a fracturas con menor energía y su tratamiento habitualmente es ortopédico. Y son fracturas tanto de las ramas ilipubiana o ilipectina como de las alas ilianas, pero manteniendo toda esta zona azul aquí sin alteración. No va a haber alteración rotacional de la sínfisis ni de las articulaciones sacroiliacas anteriores ni posteriores. En las fracturas tipo B, con inestabilidad rotacional, inestabilidad parcial, podemos tener una rotación externa de una hemipelvis con lesión tanto de la sínfisis como de la articulación sacroiliaca, o también lesiones con rotación interna, donde habitualmente no es la sínfisis la que sufre, sino que la rama, pero el mayor daño se da a nivel o del ala sacra o de la articulación sacroiliaca. Las fracturas tipo C, fracturas inestables vertical y rotacionalmente, son fracturas habitualmente con fuerzas ascendentes que no solo producen lesiones anterior y posterior, sino que elevan una hemipelvis en relación a la otra, así como se puede ver en esta imagen. Son lesiones de mayor energía, muy inestables, habitualmente asociadas a lesiones de los órganos intrapélvicos. ¿Cómo se hace el manejo de estos pacientes? Primero, la evaluación en urgencia, evaluando fundamentalmente el estado general de estos pacientes con un énfasis fundamental en la hemodinamia y en las lesiones agregadas. ¿Qué podemos encontrar? Y ser muy cuidadosos en este sentido, luego de tener estabilizado al paciente, asimetrías pelvianas, lesiones como heridas, hematomas que se producen en la región pélvica o en la región perianal, ¿cierto? Un dato muy importante es que la presencia de evaluar todos los orificios y la presencia de encontrar sangre en los medios urinarios hacen la necesidad, o sea, primero, la prescripción de utilizar una sonda urológica, tanto una sonda Foley o una sonda de sondeo transitorio. No debe usarse, está proscrito. Y debe hacer sospechar que hay lesiones de la uretra, ¿cierto? Y por lo tanto tienen indicación de la realización de una uretrocistografía retrógrada para evaluar si hay alguna lesión. Las lesiones de las vías urogenitales, como les decía, pueden ser tanto en hombres como en mujeres, y la realización de una uretrocistografía debe hacerse en urgencia antes de la instalación de una sonda Foley, que como ustedes saben, va a ser muy útil para el manejo de la hemodinamia, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, se ve como una lesión uretral, no continúa hasta la vejiga, ¿cierto? Y este paciente
requiere de una cistostomía para su manejo. Dentro del examen físico es fundamental el examen vascular, buscando la presencia de los pulsos, ¿cierto? Y ojalá depresión en las extremidades inferiores, ¿cierto? Evaluar la perfusión periférica y la realización de estudios más avanzados con Doppler o con angiografía cuando sea necesario. ¿Cómo estudiamos las fracturas de pelvis? No se pueden estudiar de forma aislada, porque estos pacientes, recuerden, pueden estar en el contexto de un paciente politraumatizado. Por lo tanto, hay que realizar estudio traumatológico completo para el trauma. Radiografías de columna cervical lateral, radiografía de tórax, radiografía de pelvis. Y si se sospecha una lesión a nivel pelviano, lo podemos complementar. ¿Cómo lo haremos? En la urgencia, ¿cierto? Una radiografía de pelvis AP asociado a una ecografía abdominal nos darán casi el 90% del diagnóstico, ¿ya? Pero para tomar decisiones más avanzadas, especialmente para el tratamiento definitivo de las fracturas de pelvis, es absolutamente necesario el estudio con un estudio tomográfico de imágenes con un escáner mental. Siempre, en todos los casos. El estudio básico con radiografía se realiza a través de 3 proyecciones: la radiografía de pelvis AP, una radiografía de pelvis inlet, en la cual podemos ver toda la pelvis interior, y se ve aquí redondito, ¿cierto? Para evaluar fundamentalmente la presencia de lesiones en las ramas y en el sacro, y una radiografía que se llama outlet, que se hace en ángulo contrario, tratando de emular lo que sería una radiografía AP de sacro. También se puede complementar con radiografías laterales de sacro para evaluar fracturas fundamentalmente en los niveles más bajos de este hueso. Pero como les dije, siempre debe ser complementado, ya no para el manejo de urgencia, pero sí en el estudio posterior, con un estudio tomográfico, ¿cierto?, que es el estándar para el estudio preciso de las fracturas de pelvis y acetábulo, por su mayor precisión diagnóstica, porque permite planificar la cirugía posterior y porque hoy está validado el estudio a través de las reconstrucciones tridimensionales para la mayor comprensión, dado que es un hueso que tiene distintas orientaciones espaciales y no es tan fácil de imaginar como los huesos planos. El manejo, como ya lo estaba adelantando todo este tiempo, primero con los conceptos fundamentales de la TLS, ¿cierto?, dentro del cual lo que más les destaco es la E de la exposición. No se queden solamente en un manejo del ABC, deben ver los pacientes que no tengan sangramiento, que no tengan lesiones expuestas, nada, ¿ya? Evaluar el mecanismo de lesión, si es un accidente de tránsito, si fue un peatón, un ciclista, una motocicleta, ¿cierto? Lograr estabilización de la inestabilidad pelviana, ¿cierto?, que lo vamos a ver más adelante. Evaluar lesiones externas y fundamentalmente manejo del volumen de estos pacientes, especialmente en el traslado y lo que llamamos nosotros la compresión pélvica. El manejo en el servicio de urgencia, reevaluar el ABC, manejo de la hemodinamia, rápidamente reposición de sangre y no solo fluido como se hacía antes, ¿cierto? Evaluar otras lesiones y lesiones extrapélvicas. ¿Cómo estabilizamos nuestra pelvis? Un tema que ya habíamos nombrado. Reduciendo el volumen intrapelviano. Tenemos distintas alternativas y esas alternativas deben ser dependiendo de dónde nos encontremos. En el manejo del paciente antes de la llegada al servicio de urgencia, en el manejo prehospitalario, deberíamos hacer una compresión con sábanas, lo que se llama una sábana pélvica, se lo voy a mostrar. Existen también algunos compresores neumáticos que son difíciles de encontrar, pero cuando ya estamos en el hospital, en el servicio de urgencia, la presencia de un fijador externo es una mejor alternativa. Esto es la sábana pélvica, que se usa una sábana, como la que cubre cualquier camilla, ¿cierto? Se envuelve alrededor del paciente y con una Skelly se les da presión. Lo que vamos a lograr en el caso de una fractura inestable es que el volumen pélvico se mantenga estable.
y por lo tanto el sangramiento se pueda controlar entre el traslado del paciente desde algún lugar, cierto, periférico, a un servicio de urgencia. Y en estas imágenes se pueden dar cuenta solo cómo la colocación de esta banda pélvica permite el cierre de una pelvis muy inestable. Esta forma, que es a través de un fijador externo, es la forma más rápida y segura de hacerlo, pero requiere de la presencia de algún traumatólogo, pabellón e imagen. Con esto vamos a lograr controlar mejor nuestro tamaño, volumen pelviano y evitar los sangrados, ¿cierto? Existen dos formas, esta que se coloca un lochan a nivel supraacetabular y que permite cerrar un poco la pelvis también por la región posterior. Esto requiere pabellón y rayos para utilizarse, y esto es un tutor anterior que va solo en el ala pélvica, es más fácil de instalar, no requiere de rayos, pero no da la misma estabilidad que este otro tutor supraacetabular. En algunos lugares, cuando se cuenta con la presencia de algún angiografista, se puede realizar, en pacientes que no hemos logrado controlar el sangrado, la realización de una angiografía o de un angiotac durante la evaluación y evaluar si alguna lesión arterial de gran tamaño está complicando la hemodinámica del paciente. De forma definitiva, y esto ya no en el servicio de urgencia, sino cuando podemos ya tener estabilizado al paciente, habitualmente dentro de una semana, se puede planificar la fijación definitiva de la pelvis, la que se puede hacer a través de placas, como pueden ver aquí a nivel de la sínfisis pubiana, o a nivel de las ramas, ¿cierto? O de la ilíaca, o a través de algunos tornillos de forma percutánea cuando las fracturas no están tan desplazadas o se logran reducciones sencillas. Muchas gracias. Algunos casos los vamos a revisar después durante las clases. Chao, chao.